bienvenidos a este nuevo episodio en donde vamos a hablar de un tema que, aunque suene algo difícil, es de mucha importancia conocer cómo funciona y cómo se van manejando los precios, los productos y todos los negocios dentro de Guatemala. Hoy les vamos a hablar sobre la libre competencia, la ley de competencia que básicamente fue creada en el año pasado de 2024. Y para que nosotros lo podamos entender mucho mejor, les vamos a hablar sobre un caso real, el cual es de la industria azucarera de Guatemala. Esta se consideró como un posible monopolio. Puede que algunos nunca hayan escuchado hablar sobre qué es la libre competencia, así que se los explicamos fácil. La libre competencia es cuando varias empresas pueden vender o ofrecer sus productos sin que una empresa les obstaculice el camino. Es básicamente un mercado libre en el que todos pueden participar sin ningún obstáculo. Y en teoría está bastante bien, pero también hay que considerar lo que es la práctica, porque muchas veces las empresas abusan de ese poder y suben los precios y empiezan a manipular lo que es la competencia. Básicamente eso se considera como prácticas anticompetitivas y es ahí donde entra la ley. Exacto, hasta hace poco en Guatemala no existía una ley específica que regulara esto, pero hasta diciembre del año pasado se aprobó el decreto 32/2024 que regula esta problemática, y esto pues se busca para que haya un mercado más justo y que hayan precios más justos. Y sí, no solo se van a tratar también de las empresas, sino que también de los consumidores, porque al final ellos son los afectados, ya que por lo mismo que mencioné, que los precios suben y se empiezan a manipular los precios, entonces todo eso va afectando al final. Entonces, en este episodio vamos a ver qué dice esta nueva ley, cómo estará formada la superintendencia y por qué es importante para nosotros como estudiantes de mercadología. Y pues así nomás, en la siguiente parte les vamos a hablar a más profundidad de la ley, donde hablemos de qué prohíbe, cómo se aplica y cómo se estará funcionando dentro del país. Bueno, en esta parte del podcast vamos a estar hablando sobre el tema de la libre competencia y que fue establecida como el decreto 32/2024 en diciembre del 2024. Y más que básicamente esta nueva ley trata de mantener la competencia de una forma justa y también está en contra de los abusos de poder y más que todo también de la manipulación del mercado. Sí, y bueno, una de las cosas más importantes acá es que esta ley creó una institución, la cual es llamada Superintendencia de Competencia. Entonces, esta superintendencia se encarga de supervisar, de sancionar y de verificar que se cumpla la ley. Sí, y para aclarar, la superintendencia está dirigida por un grupo de personas llamada directorio. Y más que todo, este directorio se encarga de tomar decisiones importantes. Algunas de sus decisiones importantes podrían ser de que pues aprueban si se tiene que investigar algún caso, deciden si tienen que poner alguna infracción o tienen que proporcionar alguna sentencia. Sí. Bueno, en el caso del directorio, pues está conformado por 3 directores titulares y estos 3 directores titulares cuentan con sus suplentes por si existe alguna emergencia. Pero algo que me parece súper interesante acá es que estos 3 directores no son seleccionados por una persona o por una sola institución, sino que cada director es seleccionado por una persona o institución específica. Entonces el Congreso elige al primer director, este director va a trabajar durante 6 años y luego el presidente de suministros elige al segundo director, este va a estar trabajando durante 4 años y finalmente la Junta Monetaria elige al último, que es el que va a estar trabajando durante 2 años.
Pero algo aquí que es también interesante es que los directores, si bien en el primer directorio van a trabajar por distintos periodos de tiempo, en el segundo directorio ya no va a ser así. En el segundo directorio los directores van a estar trabajando durante 6 años. La única diferencia acá es que durante el segundo directorio pues ellos ya van a iniciar y van a finalizar a trabajar en periodos distintos. Esto pues con el fin de mantener un equilibrio. Sí, y tocando nuevamente el tema de la competencia, pues esta tiene fechas importantes que se establecieron y que se van a establecer. Una de ellas fue que el 13 de febrero pues fue la elección de los directores. El 23 de junio pues de este año también va a ser la primera designación del directorio y el 10 de diciembre pues se va a nombrar el primer superintendente. Pues también algo aquí es que, bueno, vamos a hablar de los puntos principales de qué es lo que prohíbe esta ley. Entonces, como primer punto, pues esta ley prohíbe que las empresas se pongan de acuerdo para fijar precios. Como segundo punto, pues también está que las empresas no se pueden poner de acuerdo para distribuir o repartirse zonas o clientes. Y finalmente, pues las empresas no van a poder abusar de su poder pues para bloquear a la competencia. Entonces de esta manera se va a lograr tener una competencia más justa. Sí, y por ejemplo, ya sea que alguna empresa tenga demasiado poder, un monopolio o algún cartel, pues esta simplemente ya no va a poder abusar de ese poder pues para eliminar a otras empresas o para manipular los precios a su favor, gracias a esta nueva ley. Sí, eso sí. Y bueno, si ellos lo hacen, pues sí pueden tener multas. Estas multas van hasta los 200.000 salarios mínimos no agrícolas. Estos son más o menos 600 millones de quetzales. Y de igual forma, si se encuentra a los gerentes o a los supervisores que también son parte de algún cártel, pues también se les puede sancionar personalmente. Pues sí, y gracias a estos nuevos regímenes de esta ley, vamos a poder evitar esta clase de abusos. Y pues esta nueva ley también va a garantizar tanto la protección de los consumidores como de los emprendedores. Bueno, en la siguiente parte vamos a estar hablando de un caso real en la cual esta ley podría aplicarse. Vamos a estar hablando del caso de la industria azucarera en Guatemala. Ahora vamos a hablar acerca de uno de los casos que nos demuestra por qué es tan importante esta ley para Guatemala, la industria azucarera. Este es uno de los sectores más poderosos y más cerrados del país. A simple vista uno puede pensar y pues se ve que existen muchísimas empresas productoras de azúcar en Guatemala, pero pues ya al analizarlo más a fondo se descubre algo mucho más preocupante, el funcionamiento de un cartel económico. Ahora bien, un cártel no solo es un grupo de empresas que hacen lo mismo, sino que se ponen de acuerdo, aunque no lo digan públicamente, para no competir entre ellas, fijar precios, repartirse mercados y bloquear la entrada de nuevos actores. Y eso es justamente lo que ocurre con el azúcar en Guatemala. Según algunas investigaciones de plaza pública, no ficción, el sector azucarero está dominado o está controlado por pocas familias, las cuales son los Leal, los Herrera, los Botrán, los Campoyo, los González, los García y los Hertz. Estas familias manejan alrededor del 88% de la producción de azúcar en el país. Y estas están ligadas a los ingenios más grandes, como por ejemplo el ingenio Magdalena, que pertenece al grupo Leal. Y bueno, lo más grave es que estas empresas no compiten entre sí, sino que coordinan sus decisiones a través de una organización llamada ASASGUA, que es la Asociación de Azucareros de Guatemala,
y desde ahí se establecen acuerdos sobre cuánto se va a producir, cuánto se va a exportar y cómo se va a mover el precio. Esto no es suposición, los reportajes muestran cómo el mercado está controlado internamente y eso viola el principio de libre competencia. Además, estas familias exportan más del 70% de su producción, pero los beneficios que ellos tienen de este negocio se quedan entre ellos. La riqueza pues no se distribuye, ¿verdad? Es únicamente para ellos. Entonces, los pequeños productores de caña están atrapados en contratos desiguales. Y muchas veces ellos no pueden vender su producto a nadie más que pues a estos mismos ingenios. Y no se trata solo de economía, también hay denuncias sobre impactos ambientales y sociales. Según Plaza Pública, el avance de los ingenios ha provocado ciertos inconvenientes como lo es la contaminación de ríos, desplazamiento de comunidades y la explotación laboral, sobre todo en áreas rurales. Es decir, el control va más allá del mercado y afecta a territorios de salud y derechos humanos. Aquí entra una parte política, porque estas familias no son solo familias ricas, sino que también tienen conexiones con el poder. ¿Por qué? Porque estas familias tienen vínculos con bancos, también ellos financian campañas, ellos tienen espacios en medios de comunicación, incluso tienen influencia pues en asociaciones empresariales como lo es el caso. Por eso justamente es que durante todo este tiempo no había existido una ley que pudiera investigarlos realmente, pues siempre ha habido un interés demasiado grande del por medio. Pero ahora, fíjate que con el decreto 32 esto podría cambiar. Con la creación de la Superintendencia de Competencia se abre una puerta para poder investigar más a fondo si existe colusión, abuso de poder económico o acuerdos ilegales de precios. Aunque el reto será grande porque pues este cartel está muy bien organizado y protegido. Entonces aquí la pregunta es, ¿será que esta nueva ley tiene el poder suficiente, la fuerza suficiente para enfrentarse a este cartel que es uno de los más grandes grupos económicos y más poderosos del país? Y también, ¿será que por fin los consumidores y los pequeños productores van a poder tener una oportunidad de competencia más justa? De eso vamos a hablar en la siguiente parte. ¿Cómo se aplicaría esta ley en el caso de azúcar en Guatemala? Pues bueno, después de profundizar y entender cómo funciona el cartel del azúcar en Guatemala, es momento de preguntarnos algo clave. Pues, ¿qué haría la nueva ley de competencia ante este tipo de casos? Pues básicamente se tendría que estar investigando, sancionando, pero también hay que considerar el procedimiento que se tiene que seguir y también condiciones que deben de cumplirse en este tipo de casos. Exacto. Primero, según el decreto 32/2024, se puede iniciar una investigación cuando hay indicios de prácticas anticompetitivas, como fijación de precios entre empresas, repartición de mercados o abusos de posición de dominio. Todas estas prácticas que aparecen en los reportajes del azúcar que se mencionaron anteriormente, lo que podría justificar una denuncia formal ante la Superintendencia de Competencia. Pues también hay que considerar también el procedimiento de una denuncia, en donde básicamente alguien debe de tomar esa iniciativa, porque ya sea algún consumidor, alguna empresa o incluso algún oficio que tiene que estar presentando o explicando qué está pasando ante un caso, quiénes están involucrando, qué pruebas hay y sobre todo en qué está afectando al mercado. Sí, por ejemplo, después se abre una investigación preliminar donde la superintendencia puede pedir documentos, hacer visitas a empresas, entrevistar testigos y recolectar pruebas.
y si se encuentra la suficiente evidencia, entonces el superintendente puede presentar la solicitud para abrir un procedimiento administrativo formal. Y también durante ese proceso las empresas tienen derecho a defenderse porque pueden presentar pruebas y argumentar que no están cometiendo ninguna infracción, porque básicamente se están defendiendo, se están justificando. Y todo ese caso el directorio de la superintendencia lo tiene que revisar y pues tendría como un plazo de 30 días para emitir alguna resolución. Y si se determina que hubo alguna práctica anticompetitiva, como se había mencionado antes, se puede imponer multas grandes de hasta 200,000 salarios mínimos diarios no agrícolas, que pues sumaría más o menos más de 600 millones de quetzales. Y también las personas responsables, como los gerentes o los directivos, también pueden recibir sanciones. Ahora, otra pregunta muy importante, ¿será que alguien tendría ese valor para andar denunciando al cartel de azúcar? Pues es una pregunta y es algo muy difícil de considerarlo porque la ley precisamente se ha creado para este tipo de casos y aunque esté esta ley, muchas veces nadie se atrevería porque como se mencionó anteriormente, el cartel está muy bien asegurado y pues se tendría que hacer porque tienen un poder económico que está concentrado y daña mucho a la competencia. Sí, exactamente. Así que pues, si se aplica esta ley correctamente en Guatemala, podría marcar un antes y un después en la economía guatemalteca, empezando por poner límites en el sector como el azucarero, que por años ha funcionado sin supervisión. Sí, muy bien dicho. Y pues todo eso nos lleva a la parte final de este podcast, en donde vamos a abarcar nuestras conclusiones de cada una de nosotras como grupo y por qué es tan importante como nosotros que somos estudiantes de mercadotecnia. Bueno, ya llegamos a la última parte del podcast, pues ya abarcamos los temas que son la libre competencia, la nueva ley en Guatemala, la industria azucarera, pero ahora nosotras como grupo queremos dar nuestro punto de vista de cómo estos temas nos pueden afectar de cierta forma a nosotras como estudiantes de mercadología. Ahora le doy la palabra a mis compañeras. Bueno, pues para nosotras esta ley es muy importante ya que pues representa una nueva oportunidad para el mercado guatemalteco, ya que como ustedes saben ha estado dominado durante mucho tiempo por grupos que no han competido de manera justa. Y pues bien sabemos que esta ley va a ayudar al consumidor y va a ayudar a abrir nuevas puertas para nuevos emprendedores. Además, pues como futuras mercadólogas entendemos que la competencia es lo que impulsa a la innovación y a la calidad. Si no existe competencia, pues las empresas se relajan y no van a mejorar sus productos como tal y los precios van a tender a subir. Entonces, con reglas claras, el mercado se vuelve mucho más dinámico y se vuelve más justo para todos. Y otra cosa importante es que a veces nosotros como consumidores no nos damos cuenta que estamos siendo afectados y por nuestra ignorancia creemos que el alto nivel de precio es normal o que las distintas opciones de elegir algún producto es parte del mercado, pero algunas veces es porque las empresas están tomando acuerdos para limitar este tipo de opciones. Y por eso creemos que la ley es una herramienta de transparencia y de justicia para la economía y el mercado. Eso, y aunque entendemos que enfrentar a sectores tan poderosos como el cártel del azúcar no es fácil, creemos que por algo se empieza. Si esta ley se aplica con seriedad, puede abrir el camino para regular otros sectores también concentrados como la energía, las telecomunicaciones o los alimentos.
Sí, y como grupo nos pareció interesante cómo la industria del azúcar puede tener tanto poder y cómo esta nueva ley puede ponerle ya un límite pues a esta clase de comportamientos anticompetitivos. Así que si alguien que nos está escuchando tiene alguna idea, algún negocio, simplemente le interesa cómo se mueve el país, la libre competencia es algo que debería de importarle. Y no solamente se trata de leyes, sino de comprender quién tiene el poder y cómo se usa. Sí, entonces pues nos ha gustado grabar esto en formato podcast, ya que este es un tema del cual no se habla mucho, pero pues es importante. Si nos damos cuenta es muy importante, porque dentro de esto pues todas las personas son afectadas, ya que pues esto va desde lo que compramos, lo que consumimos, hasta lo que podemos emprender. Y pues esto ha sido todo en nuestro podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos a este tema de la libre competencia del decreto 32/2024. Espero haya sido informativo y que les haya hecho pensar un poco sobre este tema de la libre competencia. Adiós. La libre competencia. Adiós. Ay, ¿cuánto tiempo hicimos? Pues vamos a estar hablando de la libre competencia que fue establecida como el decreto 32/2024. Ningún obstáculo. Pausa. No, igual se puede recortar esa parte. Ajá. Yo ya lo terminé, pero escuchemos. O abuso de posesión de poder. No, abuso de dominio de... Otra vez. Este es uno de los sectores más poderosos y cerrados del país. Se me olvidó. Bien, bueno, como se sabe, el cartel pues corten, se me olvidó. Les haya hecho pensar un poco sobre la libre competencia. Adiós. Ya por fin.